Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. ¡Qué bueno es Dios! Que nos permite compartir con todos nuestros amigos un nuevo capítulo del Catálogo Divino. ¿Será posible conjugar humildad y grandes prodigios, fama y santidad? Los santos nos enseñan que si ponemos nuestro corazón en Dios, lo demás queda en segundo plano. Esto lo entendieron muy bien los santos que recordamos hoy, 18 de marzo. Hacemos memoria de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. San Alejandro de Jerusalén, obispo y mártir. San Frigidiano, obispo. San Leobardo, anacoreta. San Braulio, obispo. San Eduardo, rey de Inglaterra. San Anselmo de Mantua, obispo. San Salvador de Horta, religioso. Santos Juan Tules, presbítero, y Rogerio Rueno, mártires. Y la beata Marta Le Boutillier, virgen. Pobreza, humildad y obediencia, altamente bendecidas por Dios, fueron los signos de este milagroso franciscano que fue incomprendido por sus superiores y trasladado de un lugar a otro en un afán de evitar los prodigios. Hablamos de San Salvador de Horta. Nació en Santa Coloma de Farnés, Gerona, España, a finales del año 1520. Sus padres, que habían gozado de una holgada posición económica, quedaron en la ruina y hallándose también enfermos, se acogieron a la caridad del hospicio de la localidad. En ese lugar vino al mundo Salvador y allí fue educado en la fe. Cuando sus progenitores murieron, era un adolescente y se ganó la vida como aprendiz en una zapatería de Barcelona. Sintiendo en el fondo de su corazón la voz de Dios que le inspiraba el deseo de dejar el mundo, fue a suplicar a los franciscanos del convento de Santa María que le recibiesen en la comunidad en calidad de hermano converso. Fue recibido con gran alegría de su parte y revestido del hábito de San Francisco. Le pusieron de ayudante del hermano cocinero. Con una docilidad incansable, Fray Salvador se entregaba a los más humildes oficios. Encendía el fuego, fregaba los platos, limpiaba las ollas y hacía todo lo que le mandaba el hermano cocinero. Un día, con motivo de una de las fiestas patronales del convento, el canciller del reino, excelente cristiano y muy devoto de los franciscanos, les había anunciado que iría a comer con ellos, acompañado de varios personajes notables amigos suyos. El inteligente canciller había cuidado de enviar de antemano abundantes provisiones, de forma que el hermano cocinero tuviera con qué preparar un buen festín. Desgraciadamente, durante la noche, el cocinero fue acometido de una recia calentura y encargó a Fray Salvador que avisara al padre guardián. Pero después de la comunión quedó absorto en una larga acción de gracias a modo de éxtasis que duró varias horas. Llegaba entre tanto la hora de la comida y el padre guardián fue a la cocina para ver si todo estaba preparado con arreglo a sus órdenes. ¡Qué sorpresa! Ni siquiera estaba abierta la puerta. Envió inmediatamente a buscar al hermano cocinero, a quien encontraron enfermo en la cama. El pobre hermano se excusó diciendo que desde el oficio de medianoche había encargado a Fray Salvador que avisara al padre guardián y le entregase las llaves. El padre guardián, indignado, corrió a la iglesia, hizo salir a Salvador, lo abrumó con los más humillantes reproches y declaró que merecía que lo echasen del convento. Arrebatándole las llaves, fue él mismo a abrir la cocina. Apenas entró, descubrió que todo lo que habían mandado la víspera estaba muy bien preparado. Era seguro que nadie había podido entrar en la cocina. Dios había querido revelar la santidad de su joven servidor y guardándole para sí mismo toda aquella mañana,
había suplido su ausencia por medio de los ángeles o de otro modo milagroso. Fray Salvador no fue despedido del convento y aprovechó admirablemente el asunto para practicar más y más la obediencia y la humildad. Cumplido el año de noviciado, fue admitido a pronunciar los votos solemnes. El padre provincial lo envió a Tortosa, al convento de Santa María de Jesús, cuyos religiosos tenían fama por su observancia y austeridad. Fray Salvador continuó allí la vida de oración, penitencia y humildad que había empezado en Barcelona. Todas las noches azotaba cruelmente su cuerpo, quebrantado ya por el ayuno. Todas las mañanas se confesaba y comulgaba. Por su cargo de portero había de recibir a los pobres. Su caridad era tan generosa que la comunidad llegó a asustarse y el padre guardián le reprendió. Y Fray Salvador respondió: Padre, repare su reverencia que, con haber dado tanto, a nosotros no nos ha faltado nunca lo necesario. La fama de santidad de Fray Salvador y las gracias que se obtenían por sus oraciones llevó muy pronto a la puerta del convento un gran número de personas. Los padres vieron en esta afluencia continua un peligro para la paz del claustro y para el mismo hermano. En consecuencia, suplicaron al padre provincial que enviase a Fray Salvador a otro convento. Por orden del padre provincial, el hermano dejó la ciudad de Tortosa y fue a ocultarse en Horta en el año 1559. Algún tiempo después, se vio llegar a unas 2.000 personas, entre las que había muchos cojos, sordos, jorobados, paralíticos y gran número de enfermos que preguntaron: ¿Dónde está ¿Dónde está? aquel hombre santo que hacía tantos milagros en Tortosa? ¿Dónde está? Los habitantes les enseñaron el convento de Santa María, y los peregrinos fueron a llamar a la puerta, pidiendo a gritos por Fray Salvador. Fray Salvador se presentó ante la multitud y dijo a los peregrinos que se confesaran, que comulgaran y que invocaran a la Santísima Virgen María. Cuando hubieron cumplido este mandato, el hermano apareció de nuevo, bendijo a la multitud en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y todos los enfermos quedaron curados, excepto un paralítico. Al despedir a la multitud, añadió Salvador: No olvidéis de mostraros agradecidos a Dios por los favores que acaba de concederos, por intercesión de su Santísima Madre. Preguntó el paralítico. ¿Y yo? ¿Por qué no he sido curado como los demás? Respondió Salvador: Porque no te has confesado ni tenías confianza como ellos. Dijo el enfermo con humildad. Quiero confesarme ahora y pido perdón a Dios de todos mis pecados. Repuso el hermano franciscano: Si así es, levántate y ve a confesarte. El enfermo obedeció, se levantó y fue por su pie a confesarse. Estaba curado. Los peregrinos se fueron anunciando por todas partes las maravillas de que habían sido testigos. A partir de aquel momento y durante varios años, no pasó día en que no se viesen llegar a Horta centenares y aún millares de personas. A veces era difícil al buen hermano librarse del entusiasmo indiscreto de la multitud. Le arrancaban jirones de su hábito como reliquias, y en cierta ocasión, si los padres no hubiesen acudido a tiempo, lo hubieran dejado medio desnudo. Al cabo de algunos años, los padres del convento de Horta, como los de Tortosa, acabaron por cansarse de la incesante afluencia de gente. El padre provincial, estando de visita, fue del mismo parecer. Habiendo pues reunido a la comunidad en capítulo, el padre provincial habló en los siguientes términos: Esperaba encontrar en este convento regularidad, silencio y paz. ¿Qué es lo que encuentro? Un mal religioso que trae aquí a las gentes del mundo y todo lo trastorna y desordena. A vos me refiero, Fray Salvador. Es preciso que en adelante no se oiga siquiera vuestro nombre. Desde este momento lo cambio por el de Fray Ambrosio. Como penitencia recibiréis la disciplina, y muy de madrugada partiréis con el mayor sigilo para el convento de Reus. El buen fraile se sometió a todo sin replicar.
En Reus se renovaron las maravillas de Horta y empezaron a afluir peregrinos de todas las partes de España. Por último, el comisario general de los franciscanos en España resolvió alejar a Fray Salvador de este reino y lo llevó a Cagliari, en la isla de Cerdeña. Los 2 años que San Salvador vivió allí fueron de felicidad para aquella ciudad, y murió en ella el día 18 de marzo del año 1567. Fue beatificado por el Papa Clemente XI el 29 de enero de 1711. La solemne ceremonia de su canonización tuvo lugar en Roma el 17 de abril de 1938 durante el pontificado de Pío XI. Pidamos a este santo taumaturgo que interceda por nosotros. Oh Dios, que hiciste de San Salvador un insigne seguidor de San Francisco en la humildad y en el amor al prójimo, concédenos que, siguiendo su ejemplo, podamos también nosotros vivir con fidelidad el Evangelio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A este santo le persiguieron las repercusiones de los constantes milagros que obró. Sus superiores intentaron evitarlos de distintas formas, pero no lo lograron, sencillamente porque Dios no lo permitió. La clave de sus milagros fue llevar a las personas a la confesión, a la Sagrada Comunión y a la devoción a la Santísima Virgen María. También nosotros podemos imitar a San Salvador, haciendo que muchos vayan a Dios y a Nuestra Señora, para que ellos obren sus milagros en las almas. San Salvador de Horta, ruega por nosotros.